El viento del atardecer soplaba con esa melancolía que sólo el oeste podía ofrecer, arrastrando polvo dorado entre los campos secos de trigo y los establos del viejo rancho Silver Creek, un lugar perdido entre montañas y llanuras infinitas donde el silencio era ley, y los días se medían por el sonido de las herraduras golpeando la tierra. El carruaje chirrió al detenerse frente a la casa principal, una construcción de madera clara con el techo oxidado por los años y un porche amplio que parecía haber visto demasiadas despedidas. De su interior bajó una mujer delgada, con un sombrero de viaje ladeado y una maleta desgastada que contaba más historias que su propio rostro. Su nombre era Clara Whitmore, y venía desde muy lejos, con la mirada firme pero los ojos cansados de tanto intentar olvidar. La carta que llevaba doblada en el bolsillo de su abrigo decía en tinta azul: se busca institutriz para 4 niños. Pago justo, habitación privada, comida incluida. Rancho Silver Creek, Wyoming. Era todo lo que necesitaba leer para decidir marcharse del este, dejando atrás una ciudad donde cada esquina le recordaba lo que había perdido. Cuando el cochero descargó su equipaje, un niño rubio y descalzo la observaba desde el corral, sosteniendo un lazo como si estuviera preparado para atrapar un sueño. ¿Usted es la nueva maestra?, preguntó con un acento arrastrado, mitad curioso, mitad desconfiado. Clara asintió, y el chico sonrió mostrando un diente menos. «Papá dijo que no duraría ni una semana», anunció, corriendo de nuevo hacia los establos. Ella suspiró y miró hacia la puerta, donde un hombre alto, de hombros anchos y mirada serena, se quitaba el sombrero para saludarla. Su piel curtida por el sol y la sombra de barba de 2 días le daban un aire rudo, pero en sus ojos había una calma que contrastaba con el resto. «Señorita Whitmore, supongo», dijo con voz grave. «Soy Luke Carver, dueño de este pedazo de tierra y de esos demonios que vio corriendo por ahí». Clara forzó una sonrisa y estrechó su mano, notando la aspereza de los dedos, la fuerza contenida de un hombre que había trabajado más con las manos que con las palabras. Luke la condujo por el rancho, el establo con su olor a heno y cuero, los gallineros, los campos donde pastaban vacas de mirada indiferente, y finalmente la casa grande, que se alzaba como un refugio solitario contra el horizonte. Por dentro olía a café, madera vieja y a ese leve perfume de flores secas que delataba la presencia de una mujer que ya no estaba. «Mi esposa murió hace 3 años», dijo él con naturalidad, mientras subían las escaleras. «Desde entonces los chicos, bueno, hacen lo que pueden». Clara no preguntó nada más. Había aprendido que los silencios también cuentan historias, y ese silencio suyo pesaba más que cualquier palabra. Esa noche, cuando los niños fueron presentados, Thomas, el mayor de 11 años, Lily, una niña de 9 con trenzas deshechas, Sam, el travieso de 7, y el pequeño Ben, de apenas 4. Clara comprendió que su tarea no sería fácil. Aquellos pequeños eran dulces, sí, pero rebeldes, salvajes, criados en la inmensidad del campo sin más autoridad que un padre agotado y demasiado bueno para imponer castigos. Aun así, cuando los miró, algo dentro de ella se ablandó, quizás porque en sus ojos encontró el reflejo de la soledad que también cargaba. Los primeros días fueron un desafío constante. Los niños se escondían durante las lecciones, las vacas se escapaban del corral, y el más pequeño, Ben, insistía en seguirla a todas partes, incluso al gallinero. Luke observaba todo con una mezcla de paciencia y diversión. A veces, al verla pelear con una puerta rota o intentar mantener la compostura mientras un pollo volaba por la cocina,
Sonreía desde lejos, con los brazos cruzados y esa chispa traviesa que no lograba ocultar. «Está haciendo un buen trabajo», le dijo una tarde mientras reparaba una cerca. «No lo parece», respondió ella, limpiándose el sudor de la frente. «Eso es porque los niños aquí aprenden despacio, pero cuando lo hacen, nunca olvidan». Las noches eran tranquilas. Clara se quedaba en el porche después de cenar, mirando el cielo infinito donde las estrellas parecían más cercanas. Luke solía aparecer con 2 tazas de café. Se sentaba junto a ella sin decir mucho, y juntos observaban el horizonte apagarse. Era un silencio cómodo, casi familiar. A veces él le contaba historias de cuando era vaquero joven, de cómo había levantado el rancho con sus propias manos, o de la vez que conoció a su difunta esposa en un baile del pueblo. Clara escuchaba sin interrumpirlo, pero en el fondo sentía algo extraño, una punzada de ternura y miedo al mismo tiempo. Hacía años que no se permitía sentir nada parecido. Una noche, cuando el viento trajo consigo el olor de la lluvia, Clara se quedó sola en el porche. Luke había salido al pueblo a comprar suministros, y los niños dormían. Miró las montañas, el cielo cubierto de nubes, y por primera vez en mucho tiempo lloró, no de tristeza, sino de agotamiento. Había dejado atrás una vida entera, un matrimonio que terminó en tragedia, un médico que le dijo, sin mirarla a los ojos, que nunca podría tener hijos. Aquellas palabras habían sido su sentencia, la razón por la que su esposo la abandonó y la sociedad la señaló. En el oeste nadie la conocía, nadie sabía que su vientre vacío era el motivo de su exilio. Y sin embargo, el peso de esa verdad seguía dentro de ella como una piedra imposible de soltar. Cuando Luke regresó, la encontró sentada bajo la lluvia, sin moverse. «Clara, ¿qué hace aquí afuera?», dijo, acercándose con un gesto de preocupación. Ella solo sonrió débilmente. «Escuchando el sonido del mundo», respondió. Él se quitó el sombrero, se lo puso a ella y se sentó a su lado. «Si algo le preocupa, puede decírmelo», murmuró. Ella lo miró, sorprendida por su tono, por la calidez de sus palabras. Nadie le había ofrecido eso desde hacía años. Comprensión. Con el paso de los días, su relación se volvió más cercana. Los niños la adoraban, especialmente Ben, que comenzó a llamarla mamá sin querer. Clara lo corregía con dulzura, pero cada vez que lo hacía, sentía un nudo en el pecho. Luke lo notaba. Sabía que había algo más detrás de esa tristeza suave, que ella intentaba esconder bajo una sonrisa. En las cenas, a veces sus miradas se cruzaban más de lo necesario, y ambos bajaban la vista, temiendo lo que el corazón ya empezaba a reconocer. Una tarde, después de un día largo de trabajo, Luke encontró a Clara en el granero, enseñando a Lily a coser un muñeco de trapo. La luz del sol se filtraba entre las rendijas de la madera, iluminando su cabello con un brillo dorado. Por un momento, él se quedó quieto, observándola en silencio, como si aquella escena fuera algo que no debía romperse con palabras. Cuando Clara levantó la mirada, lo encontró sonriendo. «¿Qué pasa?», preguntó ella divertida. «Nada. Solo pensaba que el rancho se siente diferente desde que usted llegó», dijo él. «¿Diferente cómo?». «Más vivo». Esa noche, mientras el cielo se teñía de rojo, Luke la invitó a montar. Recorrieron juntos los campos hasta llegar al río. El reflejo de las estrellas en el agua hacía que todo pareciera un sueño. «¿Sabe, Clara?», dijo él mirando el horizonte. «Pensé que ya no quedaban personas como usted, que el mundo se había olvidado de lo que es cuidar, enseñar, tener paciencia». Ella sonrió, pero su voz se quebró al responder. «Yo solo trato de no recordar lo que perdí». Luke la miró con ternura.
No todos los que pierden algo están rotos. Algunos solo están esperando el lugar correcto para sanar. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Era un silencio de entendimiento, de almas que se reconocen sin decirlo. Cuando regresaron, Clara se detuvo en las escaleras del porche, y él, sin pensarlo demasiado, tomó su mano. Fue un gesto simple, pero lleno de promesas que ninguno de los dos se atrevió a pronunciar. Pasaron los días y la rutina del rancho siguió. Pero algo cambió. El aire parecía más liviano, los niños reían más, y hasta el viejo perro, Rusty, dormía tranquilo cerca de la chimenea. Luke comenzó a buscar excusas para pasar tiempo con ella. Arreglar una puerta, enseñarle a montar mejor, o simplemente compartir un café en silencio. Clara, aunque intentaba mantener la distancia, sentía que su corazón la traicionaba. Pero también sabía que tarde o temprano tendría que decir la verdad. Una tarde, mientras el cielo se oscurecía con promesa de tormenta, Luke la encontró junto a la valla, observando a los niños jugar con un barril viejo. «Clara», dijo con voz baja, «he estado pensando». Ella giró hacia él, y por un segundo sus ojos se encontraron con una intensidad que la hizo contener el aliento. «¿Sobre qué?», preguntó. «Sobre nosotros», respondió él sin rodeos. «Desde que llegó, no puedo imaginar este lugar sin usted». Clara se quedó en silencio, luchando con las palabras que quemaban en su garganta. No podía permitir que él construyera ilusiones sobre algo que ella sabía imposible. El viento sopló fuerte, moviendo su cabello, y ella finalmente habló. «Luke, hay algo que no sabes, algo que deberías saber antes de decir más». Él frunció el ceño, preocupado. «Lo que sea, puede decírmelo». Ella respiró hondo, sintiendo cómo el corazón le latía en los oídos. «No puedo tener hijos», dijo, apenas en un susurro. «Nunca podré». El mundo pareció detenerse. Las hojas dejaron de moverse. Los caballos enmudecieron. Hasta el viento se escondió detrás de las montañas. Luke no dijo nada. Ella bajó la mirada, esperando ver en su rostro la decepción, la distancia, el rechazo que tantas veces había recibido. Pero cuando levantó la vista, lo encontró sonriendo. Esa sonrisa tranquila, cálida, que parecía capaz de derretir el hielo. «Bueno», dijo él finalmente, rompiendo el silencio con una suavidad que le estremeció el alma. «Entonces, eso está bien. Yo ya tengo suficientes hijos por los dos». El silencio que siguió a aquella confesión fue tan profundo que hasta los grillos parecieron contener el aliento. Clara permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo, esperando oír las palabras que terminarían por romper el pequeño refugio de paz que había encontrado en Silver Creek. Pero lo único que escuchó fue la risa baja de Luke, una risa suave, casi cómplice, que la obligó a levantar la vista. Allí estaba él, mirándola con esa mezcla de ternura y fortaleza que solo tienen los hombres que han aprendido a perder sin dejar de amar. «Bueno, entonces eso está bien», repitió con su acento grave y pausado. «Yo ya tengo suficientes hijos por los dos». Durante un instante, Clara pensó que no había entendido bien, que aquel hombre rudo y silencioso no podía responder de esa manera ante algo tan doloroso, pero en sus ojos no había lástima ni sorpresa, solo una serenidad honesta, como si lo que ella acababa de confesar no cambiara absolutamente nada. El viento sopló entre ellos, moviendo su cabello, y cuando Luke volvió a ponerse el sombrero, sonrió otra vez, más despacio. «Vamos, los chicos nos esperan para cenar. Y créame, si dejamos que Thomas cocine, puede que todos muramos de hambre». Clara soltó una risa nerviosa, y por primera vez en muchos años
Sintió que el peso que llevaba en el pecho se aligeraba un poco. Desde aquella noche, algo cambió entre ellos. No fue algo visible ni inmediato, sino más bien como ese cambio sutil que ocurre en la tierra cuando llega la primavera y el aire comienza a oler distinto. Luke empezó a acercarse más, pero sin invadir. A veces aparecía temprano en la mañana, antes de que saliera el sol, con una taza de café humeante en la mano y una sonrisa somnolienta, solo para decirle «Buenos días, maestra». Otras veces, cuando ella enseñaba a los niños bajo el gran roble detrás de la casa, él pasaba con su caballo y se detenía un momento a observar, fingiendo que revisaba las cercas. Pero Clara sabía que se quedaba allí solo para escuchar sus risas. Los niños también notaron el cambio. Thomas, que era el más observador, comenzó a bromear con su hermana Lily. «Papá sonríe más desde que llegó la señorita Whitmore», decía con picardía, y Lily respondía, «Tal vez porque ella le enseña modales». Los dos reían, y Clara fingía no escucharlos, aunque por dentro sentía una calidez nueva, un fuego suave que le recordaba que seguía viva. Los días en Silver Creek pasaban entre trabajo, risas y esa paz que solo puede ofrecer la rutina cuando uno la comparte con corazones buenos. Clara se levantaba al amanecer, preparaba pan y avena, despertaba a los niños y les daba clases mientras Luke se encargaba del ganado. A veces, cuando terminaban las tareas, los pequeños corrían hacia el río y ella los seguía, levantándose el vestido hasta las rodillas para no mojarlo mientras los veía chapotear. Luke solía llegar después, con un costal de manzanas o un lazo en el hombro, fingiendo que solo estaba de paso, aunque siempre se quedaba más tiempo del que planeaba. Una tarde, mientras los niños construían una balsa con ramas, Luke y Clara se sentaron sobre una roca, mirando el agua correr. «Nunca los había visto tan felices», dijo él, con una sonrisa cansada. «No tienen madre desde hace 3 años. Y, bueno, yo hago lo que puedo». Clara bajó la mirada, conmovida. «Lo está haciendo muy bien», respondió. «Tal vez», dijo él encogiéndose de hombros. «Pero desde que usted llegó, la casa ya no suena vacía». Esa frase quedó suspendida en el aire como un secreto compartido. A partir de entonces, las miradas entre ellos se hicieron más largas, las risas más frecuentes y las palabras más sinceras. Luke le enseñó a montar correctamente, aunque ella insistía en que los caballos no la querían. Y ella le enseñó a leer poesía en voz alta, algo que él consideraba inútil hasta que la escuchó recitar. Por las noches, después de que los niños se dormían, se quedaban en el porche mirando el cielo. Luke hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un peso que se quedaba en el aire. «A veces pienso que Dios me castigó», confesó una noche, mientras las luciérnagas danzaban alrededor. «Me quitó a mi esposa y me dejó con estos 4 salvajes. Pero luego veo cómo los mira usted, y me pregunto si tal vez no era castigo, sino preparación». Clara lo miró sorprendida, con el corazón desbocado, pero antes de que pudiera responder, él añadió: «Si la vida me quitó algo, tal vez era para dejar espacio a algo mejor». Ella no dijo nada, no necesitaba hacerlo. Con el paso de las semanas, el rancho comenzó a florecer de formas pequeñas, pero notorias. Luke, que antes vivía entre trabajo y silencio, empezó a silbar mientras ensillaba a su caballo. Los niños esperaban ansiosos las historias nocturnas de Clara, y hasta el perro Rusty parecía rejuvenecido. Los vecinos del pueblo, curiosos, empezaron a hablar. «Parece que el señor Carver ha encontrado algo más que una institutriz», murmuraban en la tienda general. Y aunque Clara escuchó los rumores una tarde,
no se atrevió a comentarlo, no porque le molestara, sino porque temía que al ponerlo en palabras todo se desvaneciera. Había aprendido que la felicidad era frágil y que bastaba una sombra del pasado para romperla. Una mañana, Luke la invitó a acompañarlo a la feria del pueblo. «Los niños se quedarán con la señora Dougherty. Hace tiempo que no salgo de Silver Creek y creo que usted tampoco». Clara dudó, pero terminó aceptando. El viaje fue largo y tranquilo, con el sonido constante de las ruedas del carro sobre la tierra. Luke manejaba con una mano en las riendas y la otra apoyada en la rodilla, relajado, hablando de cosas simples: el clima, el ganado, las lluvias que tardaban en llegar. Pero Clara no podía evitar mirarlo de reojo, notando la manera en que la luz del sol resaltaba las líneas de su rostro, la serenidad que desprendía, esa mezcla de fuerza y ternura que la desarmaba. Cuando llegaron al pueblo, la gente los miró con curiosidad y algunos saludaron con respeto. Luke compró telas para los niños, un libro de lectura nueva para Clara y, sin que ella lo notara, un pequeño broche en forma de flor que guardó en el bolsillo. Al caer la tarde, cuando el cielo comenzaba a teñirse de rojo, se sentaron frente al río que bordeaba el pueblo. Había un silencio cómodo entre ellos, ese que solo existe cuando dos personas ya no necesitan hablar para entenderse. Luke sacó algo del bolsillo y lo extendió hacia ella. Era el broche. «Vi esto en la tienda», dijo sin mirarla directamente. «Pensé que le quedaría bien». Clara lo tomó con cuidado, como si temiera romperlo. «Es hermoso», murmuró. «No tenía por qué hacerlo». Él encogió los hombros. Tal vez no, pero quería. Y fue en ese instante, bajo la luz del atardecer, cuando Clara sintió que algo dentro de ella se rendía. No había grandes gestos ni promesas, solo la certeza tranquila de que aquel hombre la veía de verdad, sin juzgarla, sin esperar nada más que su presencia. De regreso al rancho, los niños los recibieron corriendo, gritando y riendo. Ben se lanzó a los brazos de Clara, y Thomas, con su habitual picardía, preguntó: «¿Se portó bien mi papá?» Luke le dio un leve toque en el sombrero. «Más te vale cuidar tus modales, mocoso». Todos rieron, y Clara pensó que, si la felicidad tenía sonido, debía sonar así. Esa noche, mientras todos dormían, salió al porche y miró las estrellas. La brisa traía olor a madera y a flores silvestres. Luke apareció como siempre con 2 tazas de café. «¿No puede dormir, preguntó. «No», respondió ella sonriendo. «A veces el silencio es demasiado bonito para dormir». Él se sentó junto a ella y después de un rato dijo en voz baja: «Clara, cuando dijo que no podía tener hijos, pensé en muchas cosas. Pero ¿sabe qué fue lo primero que sentí?» Ella negó con la cabeza. «Alivio», confesó él mirándola a los ojos. «Porque ya tengo 4 y créame, son suficientes para cualquiera». Ambos rieron, y en esa risa compartida había más amor que en cualquier declaración. Con el paso de los meses, el rancho se convirtió en un hogar lleno de vida. Las flores volvieron a crecer en el jardín. Las paredes se pintaron y cada rincón tenía la huella de Clara. Luke la observaba moverse entre los niños y pensaba que tal vez el destino le había devuelto lo que creía perdido: la posibilidad de amar sin miedo. Una tarde, mientras el sol caía y los niños jugaban cerca del establo, él se acercó a ella. «Clara», dijo con voz firme pero suave, «quiero que sepa algo. No me importa su pasado, ni lo que el mundo haya dicho. Usted pertenece aquí, con nosotros». Ella lo miró, con lágrimas en los ojos, sin saber qué responder. Pero antes de que pudiera hacerlo, Luke añadió:
No quiero que piense que la necesito porque mis hijos la adoran, sino porque yo también lo hago. El viento sopló fuerte, levantando polvo dorado a su alrededor. Ella sintió un temblor en las manos, pero no se apartó. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo, ni vergüenza, ni culpa, solo gratitud. Luke susurró, «Yo no sé si merezco todo esto». Él sonrió. «No es cuestión de merecer, Clara, es cuestión de corazón. Y el suyo tiene más vida que cualquier otro que haya conocido». Ella rió entre lágrimas, y él la abrazó con ternura, sin prisa, como quien sostiene algo que no piensa soltar. Esa noche, cuando el rancho se apagó bajo el cielo estrellado, Clara supo que algo en ella había sanado. El vacío que había cargado durante años ya no dolía tanto. En su lugar había una paz nueva, tejida con risas, trabajo y el amor silencioso de un hombre que no necesitaba palabras para prometerle el mundo. Y aunque todavía no lo sabía, aquel amor, nacido entre el polvo y el viento del oeste, sería lo que le daría el valor para enfrentar las sombras de su pasado, cuando finalmente regresaran. El verano había llegado a Silver Creek con un sol que quemaba la tierra y hacía brillar el horizonte como si fuera oro líquido. Las semanas pasaban tranquilas y Clara sentía que su vida finalmente había encontrado un ritmo, una calma que jamás creyó posible. Las risas de los niños llenaban la casa. El olor a pan recién hecho se mezclaba con el del cuero y el heno. Y Luke, cada vez más atento, parecía leerle el alma con una sola mirada. Todo parecía perfecto, hasta que un día, un sonido extraño quebró la paz del rancho. El trote lento y pesado de un caballo desconocido, acercándose desde el camino del sur. Luke levantó la vista desde el establo, el ceño fruncido. No esperaba visitas. El jinete se detuvo frente a la casa, desmontó con una lentitud estudiada y sacudió el polvo de su abrigo oscuro. Llevaba un sombrero negro de ala ancha, una barba descuidada y los ojos fríos de quien ha visto demasiado. En su cinturón colgaba una placa oxidada y un revólver de 6 tiros. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Luke, secándose las manos con un trapo. El forastero le lanzó una mirada larga, evaluándolo. «Busco a una mujer», dijo con voz grave, casi rasposa. «Nombre: Clara Whitmore». Luke sintió que el estómago se le encogía. «¿Para qué la busca?», preguntó con tono controlado. El hombre sacó un papel doblado del bolsillo interior de su abrigo y se lo mostró. Era una orden de arresto, sellada con el símbolo del estado de Missouri, por incendio y homicidio involuntario. Se escapó de custodia hace casi un año. Luke tardó un momento en responder. Su mandíbula se tensó. «Debe estar equivocado», dijo despacio. «Aquí no hay ninguna fugitiva». Pero el forastero no parecía convencido. Sus ojos recorrieron el rancho con la precisión de un halcón. «Tengo razones para creer que la mujer que busco trabaja aquí como institutriz. Me dijeron que es educada, callada, y que vino del este hace unos meses». Luke se acercó un paso, su sombra cayendo sobre el extraño. «Le repito que aquí no hay nadie con ese nombre», insistió, «y sería mejor que se fuera antes de que oscurezca». El forastero sonrió con una mueca seca. «Mire, señor Carver, porque sé quién es, yo no vengo a causar problemas. Solo hago mi trabajo, pero si la está escondiendo, eso lo convierte en cómplice. Y no creo que quiera eso para sus hijos». Las palabras fueron como una daga. Luke respiró hondo, intentando contener el impulso de golpearlo. «Deme 1 hora», dijo finalmente. «1 hora y tendrá su respuesta». El forastero asintió, montó su caballo y se apartó hacia el lindero del bosque, lo suficiente para observar desde la distancia. Luke se giró y caminó hacia la casa, sintiendo cómo cada paso pesaba como plomo. Encontró a Clara en la cocina.
pelando manzanas mientras los niños hacían dibujos sobre la mesa. Cuando lo vio entrar, supo de inmediato que algo andaba mal. «¿Qué ocurre?», preguntó dejando el cuchillo. Luke esperó a que los pequeños salieran a jugar y luego cerró la puerta con firmeza. «Hay un hombre afuera», dijo en voz baja. «Dice que tiene una orden de arresto contra ti». Clara palideció. «Dios mío, lo encontraron». Se apoyó en la mesa temblando. Luke se acercó y le tomó las manos. «Quiero que me digas la verdad, toda la verdad, no importa lo que sea». Ella respiró hondo, los ojos brillando con lágrimas que se negaban a caer. «Yo trabajaba en un hospital en San Luis», comenzó. «Una noche, un hombre borracho irrumpió en la sala de urgencias buscando a su esposa, gritando, golpeando todo. Intenté detenerlo, pero derribó una lámpara de queroseno. El fuego se extendió rápido. Intenté salvar a los niños que estaban en la sala infantil. Lo logré, pero una enfermera murió atrapada. Cuando llegaron las autoridades, él dijo que yo había provocado el incendio. Nadie quiso escucharme. Me iban a encerrar por homicidio y entonces... ¡Uy!». Luke la escuchaba sin apartar la mirada. Cada palabra era una herida abierta, pero también una prueba de su valentía. «No maté a nadie, Luke», dijo al final con la voz quebrada. «Solo intenté proteger». Él le levantó el mentón con suavidad, obligándola a mirarlo. «Lo sé», dijo, «y no dejaré que nadie te lleve por algo que no hiciste». Esa noche, el aire estaba tenso. El forastero seguía esperando, acampado cerca del bosque, su fogata iluminando el perfil de su sombrero. Luke preparó su rifle y le dio instrucciones a Thomas, el mayor. «Si escuchas disparos, lleva a tus hermanos al sótano y no salgan hasta que yo diga». El muchacho asintió, serio, como si entendiera el peso de lo que su padre estaba por hacer. Cuando todo estuvo en silencio, Luke salió al porche y miró hacia el horizonte. La luna apenas iluminaba la pradera. Clara apareció detrás de él. «No tienes que hacerlo», dijo con voz baja. «Si me entrego, tal vez no me hagan daño». Luke giró, la tomó por los hombros y le respondió con firmeza. «No pienso dejar que te arranquen de esta casa, Clara. No otra vez. Este lugar es tuyo tanto como mío». Ella quiso hablar, pero él puso un dedo sobre sus labios. «Confía en mí». El reloj marcaba casi la medianoche cuando el forastero regresó al rancho. El crujido de las piedras bajo las herraduras anunció su llegada antes de que se viera su silueta. Luke estaba esperándolo en el porche, rifle en mano. «Le dije que se fuera», advirtió. «Y le dije que volvería», respondió el hombre desmontando. «No tiene por qué ponerse difícil, Carver. Solo entréguemela». Luke bajó el rifle, pero no lo soltó. «¿Tiene pruebas de que ella hizo algo malo?». El forastero sacó el papel otra vez. «Tengo una orden». «Eso basta». Luke sonrió con amargura. «En este territorio, los papeles no valen más que la palabra de un hombre. Y la mía dice que ella es inocente». El forastero lo observó con una mezcla de respeto y desafío. «No me obligue a usar la fuerza». Luke no respondió. Solo alzó el arma, apuntando directo al pecho del desconocido. «Entonces mejor dé la vuelta y siga su camino». Hubo un silencio denso, apenas roto por el viento. Luego el forastero movió la mano hacia su cinturón. El disparo resonó antes de que cualquiera de los dos respirara. El caballo relinchó, los niños gritaron desde la casa, y Clara salió corriendo al porche. El humo del rifle de Luke flotaba en el aire, pero el forastero seguía en pie. Había disparado también. Luke retrocedió un paso, sintiendo un ardor en el brazo. La bala lo había rozado. «¡Luke!», gritó Clara, corriendo hacia él. El forastero levantó la mano. «No vine a matar a nadie», dijo jadeando. «Pero no me iré sin ella». Luke apretó los dientes. «Tendrá que pasar sobre mí». Los dos hombres se miraron con odio y cansancio.
Entonces, una voz infantil rompió el silencio. Era Thomas, parado en el umbral con una escopeta vieja que apenas podía sostener. «¡Déjela en paz!», gritó temblando. El forastero giró, sorprendido, y en ese instante Luke se abalanzó sobre él. Ambos cayeron al suelo, rodando en la tierra. El arma del forastero se disparó al aire. La pelea fue brutal. Puños, polvo, sudor y sangre se mezclaban bajo la luna. Luke, aunque herido, lo dominó, arrancándole el revólver y apuntándole a la frente. El forastero respiraba con dificultad. «No entiende. Solo hago mi trabajo», murmuró. Luke apretó el gatillo sin disparar. «Entonces deje de hacerlo mal». En ese momento, una luz apareció detrás. El sheriff del condado, alertado por el ruido, llegó con 2 ayudantes. «¿Qué demonios pasa aquí?», preguntó. El forastero se levantó lentamente, mostrando la orden. «Ella es una fugitiva. Tengo autoridad para arrestarla». El sheriff, un hombre canoso con mirada astuta, tomó el papel, lo examinó y luego miró a Clara. «¿Es cierto lo que dice aquí?». Ella asintió con la voz quebrada. «Sí, pero no soy culpable». El sheriff la observó un momento más, y luego giró hacia el forastero. «Lo conozco, Barnes. Siempre cazando por dinero, sin preguntar por la verdad». «Cumplo la ley», replicó el otro. «A veces la ley se equivoca», dijo el sheriff, doblando la orden. «Esta mujer salvó a 3 niños del incendio. Tengo cartas del hospital confirmándolo. La exoneraron hace 2 meses. Parece que su información llega tarde». El silencio que siguió fue abrumador. Clara cubrió su boca con las manos, sin poder creerlo. Luke la rodeó con un brazo aliviado. El forastero bajó la cabeza, confundido. «No lo sabía», murmuró. «Me dieron la orden antes de que saliera el veredicto». El sheriff lo miró con desprecio. «Pues ya lo sabe. Lárguese de mi condado antes de que decida arrestarlo a usted». El hombre montó su caballo y se alejó sin mirar atrás, tragado por la oscuridad. Cuando el silencio volvió, Clara se volvió hacia Luke, los ojos llenos de lágrimas. «No puedo creerlo. ¡Soy libre!». Él la abrazó, sosteniéndola contra su pecho. «Siempre lo fuiste, Clara. Solo necesitabas que alguien te lo recordara». El sheriff se quitó el sombrero. «Carver», dijo, «tiene suerte de tener a esta mujer en su vida. No la deje ir». Luke asintió, y el sheriff se marchó con sus hombres, dejando atrás el polvo y la calma. Clara miró el horizonte, donde el cielo comenzaba a aclararse. Los primeros rayos del amanecer pintaban la pradera de un dorado tibio. Luke tomó su mano y la llevó al porche. «Ven», dijo con una sonrisa cansada. «El día apenas empieza». Ella lo miró con ternura. «Después de todo esto, ¿aún quieres que me quede?». Él la miró con una mezcla de amor y determinación. «Clara, este rancho sin ti no es nada. Y además», añadió, acariciándole el rostro, «ya sabes, tengo suficientes hijos para los 2». Ella rió entre lágrimas, y juntos, con el sol naciente a sus espaldas, comprendieron que el amor verdadero no necesita permiso, ni perdón, ni promesas, solo la certeza de que, incluso entre el polvo y el peligro del viejo oeste, 2 almas heridas pueden encontrarse y sanar. Los días que siguieron a aquella noche fueron como un amanecer que no terminaba de desplegar su luz. El rancho volvió a respirar con calma, aunque aún quedaba el eco de los disparos entre las colinas y el recuerdo de la tensión en cada mirada. Pero el peligro había pasado, y la verdad, al fin, se había abierto paso como un río que rompe el hielo. Clara caminaba cada mañana por el porche con una paz que nunca había sentido. Cada paso era una promesa de libertad, cada respiro una victoria silenciosa. Luke la observaba desde el corral mientras ensillaba los caballos o reparaba las cercas, y no podía evitar sonreír
al verla moverse con tanta serenidad. Había pasado tanto tiempo luchando contra la culpa y el miedo que, al verla ahora, comprendía que el amor no siempre llega como una tormenta. A veces llega como un amanecer lento, que calienta primero el alma antes que la piel. Los niños, que la habían aceptado desde el primer día, ahora la adoraban como si siempre hubiera sido parte de la familia. Clara les contaba historias antes de dormir, los ayudaba con sus tareas y se reía con ellos hasta que el viento se llevaba las risas por la pradera. A veces, cuando el sol caía, Luke se sentaba en el porche con su guitarra vieja, y ella salía con una taza de café en las manos. No hablaban mucho porque no hacía falta. Bastaba con mirarse. Una tarde, mientras el cielo se encendía de tonos anaranjados, Luke la vio recoger ropa del tendedero. El viento jugaba con su cabello y por un momento él recordó lo que le había dicho aquella noche. «Tengo suficientes hijos para los dos». Sonrió al pensarlo, pero algo dentro de él sabía que esa frase no era un final, sino un principio. Caminó hacia ella quitándose el sombrero. «Clara», dijo, y su voz tenía esa mezcla de firmeza y ternura que la hacía sentirse segura. «Hay algo que quiero preguntarte». Ella se volvió, sujetando una sábana blanca que el viento agitaba como una bandera de paz. «¿Qué ocurre?» Luke se acercó, dejando que la tela los envolviera un segundo, como si el mundo desapareciera. «He estado pensando, este rancho, esta casa, los niños y yo, ya no somos lo mismo desde que llegaste. Has traído calma a donde solo había silencio, luz donde solo había trabajo, y quiero que eso dure». Clara bajó la mirada, su corazón latiendo con fuerza. «Luke», pero él ya se había arrodillado frente a ella, con una pequeña caja de madera en la mano. «No tengo diamantes, solo esta sortija que era de mi madre», dijo con voz temblorosa. «Pero si decides quedarte conmigo, prometo que jamás tendrás que volver a huir. Este lugar y todo lo que soy será tuyo». Clara sintió que el aire se le escapaba. No era la primera vez que alguien le ofrecía un futuro, pero sí la primera en que el futuro le parecía real. Se arrodilló también y entre lágrimas dijo: «No necesito nada más que esto, Luke, tu amor y este cielo sobre nosotros». Él le puso el anillo en el dedo, y el sol, justo en ese instante, desapareció tras el horizonte, dejando una línea dorada sobre la pradera, como si el día bendijera su promesa. Desde la puerta, los niños aplaudieron y gritaron de alegría, y Luke, riendo, la levantó en brazos, girando con ella entre el polvo y el viento. Fue el primer día del resto de sus vidas. Pasaron los meses, y el rancho Carver se convirtió en uno de los más prósperos de todo Silver Creek. Luke seguía trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, pero ya no lo hacía solo. Clara había tomado las riendas del hogar con una energía sorprendente. Organizó a los trabajadores, enseñó a los niños a leer mejor que cualquier escuela del condado, y llenó la casa con flores frescas, canciones y aroma a pan. Todos la llamaban la señora Carver, y aunque el apellido no era aún oficial, en el corazón de todos ya lo era. En primavera, el pueblo entero fue invitado a una ceremonia sencilla pero hermosa. Luke y Clara se casaron bajo un roble centenario, rodeados de amigos, vecinos y los pequeños que ahora los miraban como si fueran los héroes de su propia historia. El padre O'Reilly, que había viajado desde el pueblo, pronunció unas palabras sencillas pero profundas. «El amor, hijos míos, no es cosa de suerte sino de fe. Fe en el otro, en el perdón y en los nuevos comienzos». Cuando dijo eso, Clara sintió un nudo en la garganta. Miró a Luke,
que la observaba con ese brillo tranquilo en los ojos, y comprendió que todo lo que había vivido, el fuego, el miedo, la huida, el desierto, la había traído hasta ese instante. Cuando el sacerdote dijo: «Puede besar a la novia», Luke no esperó ni un segundo. La besó con la fuerza de quien ha encontrado su hogar, después de toda una vida en el camino. Los aplausos resonaron entre las colinas, y hasta los caballos parecieron relinchar de alegría. Esa noche hubo fiesta en el granero. Las lámparas colgaban como luciérnagas. La música de violín llenaba el aire, y el olor a maíz asado y sidra se mezclaba con las risas. Clara bailó con cada uno de los niños, y Luke no dejó de mirarla ni un instante. En un momento, mientras el bullicio seguía, la llevó afuera, bajo el cielo estrellado. «¿Ves eso?», dijo señalando las luces del norte. «Mi padre solía decir que cuando las estrellas brillan así, significa que los que amamos nos están mirando desde allá arriba». Clara sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. «Entonces espero que estén orgullosos de ti, Luke Carver». Él la abrazó más fuerte. «Yo solo quiero que tú lo estés». Ella levantó la vista y lo besó. «Lo estoy, más de lo que puedes imaginar». Los años pasaron, y el rancho se llenó de vida. Los niños crecieron fuertes, educados y felices. Thomas se convirtió en un joven de corazón noble, igual que su padre. Clara lo veía montar a caballo al amanecer y sentía orgullo, como si fuera suyo también. Había llegado a un lugar donde ya no era una fugitiva, sino una madre, una esposa, una mujer libre. En los días de lluvia, cuando todos se reunían junto a la chimenea, Clara les leía historias de su antiguo hogar en el este, y Luke, desde su silla, la escuchaba con los ojos cerrados, como si cada palabra suya fuera un rezo. A veces, cuando el silencio llenaba la casa, pensaba en lo que habían superado y agradecía al destino, o a Dios, o al azar del universo, por haberla puesto en su camino. Una tarde de otoño, Luke se detuvo frente al establo, observando cómo el viento movía los árboles. El cielo estaba cubierto de nubes violetas y el aire olía a tierra húmeda. Clara salió al porche, envuelta en un chal, y se acercó a él. «El invierno será duro», dijo él. «Sí», respondió ella, «pero tenemos leña, provisiones, y nos tenemos el uno al otro». «Eso basta», él sonrió. «¿Siempre sabes qué decir?» Ella lo miró con picardía. «Tal vez porque finalmente aprendí a hablar tu idioma». Se tomaron de la mano y caminaron hasta el borde del campo, donde los niños jugaban lanzando hojas al aire. Luke los observó con ternura. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», murmuró. «¿Esto?», preguntó Clara. «La paz», respondió. «El saber que pase lo que pase, todo estará bien». Clara apretó su mano. «Entonces prométeme una cosa», dijo, «que cuando el mundo se vuelva oscuro, recordarás este momento». Luke la miró con una mezcla de amor y reverencia. «Te lo prometo, Clara. Este momento y todos los que vengan». Esa noche, cuando el fuego crepitaba en la chimenea y el viento golpeaba las ventanas, Luke se levantó, fue hasta la puerta y miró el horizonte. La luna iluminaba los campos plateados y el sonido del río se oía a lo lejos. Clara se le acercó y apoyó su cabeza en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó. «En cómo empezó todo», respondió él. «En esa noche en que te encontré junto a la carreta, con la mirada perdida y las manos temblando. Si no hubiera pasado por ese camino». Clara lo interrumpió suavemente. «Habrías tomado otro, y aún así el destino nos habría juntado. Porque hay almas que se buscan incluso cuando no saben que existen». Él sonrió, acariciando su cabello. «Supongo que sí. Y ahora que te encontré,
Ya no pienso perderte. Ella lo abrazó, cerrando los ojos. Afuera, la tormenta empezó a caer, pero dentro de la casa solo había calor y amor. Con el tiempo, Silver Creek comenzó a cambiar. Llegó el ferrocarril, nuevos colonos, nuevas familias. Pero el rancho Carver siguió en pie, fuerte como su historia. Los viajeros que pasaban decían que, al caer la noche, se podía ver una luz cálida en la ventana del norte y escuchar el eco de risas, como si el lugar estuviera vivo. Y lo estaba. Era el hogar donde una mujer sin pasado y un hombre con demasiadas cicatrices encontraron el coraje de amar otra vez. Muchos años después, cuando los nietos corrían entre los pastos y el atardecer pintaba el cielo de oro, Clara solía contarles la historia de cómo conoció al abuelo Luke. Los niños escuchaban con los ojos grandes, fascinados, y siempre hacían la misma pregunta. ¿Y qué dijiste cuando él te dijo que tenía suficientes hijos para los dos? Ella sonreía, mirando al horizonte donde el sol se despedía detrás de las montañas. Dije que si el amor puede renacer después del fuego, entonces nunca hay demasiado de nada. Los pequeños reían, y Luke, sentado en su mecedora, alzaba su taza de café. «Y así fue», decía guiñándole un ojo. «Así fue». El viento del oeste soplaba suave, moviendo las hojas y llevando consigo el eco de una historia que ya pertenecía al alma del lugar. Y cuando la noche cubría la pradera con su manto de estrellas, el rancho Carver brillaba, no por las lámparas, sino por la luz de dos corazones que, contra todo pronóstico, habían aprendido que el amor verdadero no necesita promesas, solo valor.